Háblanos, Señor, hoy día por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a ir a la palabra, que es lo más importante dentro de la iglesia, hermanos, es la palabra de Dios. Te puede faltar la música, te puede faltar el edificio, pero lo que nunca debe faltar en una iglesia cristiana, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no adulterada, la palabra de Dios predicada tal y cual como es, sin manipularla, hermanos. Y para ello vamos a ir al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18 del 1 al 4. Hoy día vamos a hablar de un hombre que no es muy conocido, hermanos. No tengo agua. De un hombre que pasa desapercibido si tú no lees bien la palabra de Dios. Es un hombre distinto. Un hombre que buscó hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios muchas veces significa renunciar. Muchas veces se va a significar negarte para que el otro sea feliz, para que el otro sea exaltado. Creo que este hombre, hermanos, pocos cristianos lo conocen. Pero fue un hombre que ayudó a David a cumplir con el designio de nuestro Padre que fuera rey. Dije, 1 Samuel 18 del 1 al 4. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, reconocemos que tu palabra contiene la verdad absoluta, Señor. Esta verdad no ha cambiado, Señor. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y serás el mismo mañana, Señor. Reconocemos el poder de tu palabra, Señor. Reconocemos la verdad en tu palabra y queremos pedirte que hoy día nos hables, Señor, por medio de ella y transformes nuestras vidas, Señor. Hemos venido como niños, Señor, como ignorantes, Señor. Porque si hay alguien sabio aquí, Señor, ese eres tú, Señor. Y solo tú, Rey. Pero tú has determinado, Señor, por medio de tu voluntad, Señor, impartir esa sabiduría por medio del sacrificio de Cristo en aquellos que tú escogiste, Padre. Úsame, Señor. No soy quien, Padre. Ten misericordia de mi alma, Señor. Que esta predicación sea para exaltar tu hermoso nombre, Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Pueden tomar así. Lo primero que quiero aclarar, hermano, porque si usted busca en internet la relación entre Jonatán y David, de seguro muchos la han tergiversado y han dicho que ellos son homosexuales. Y eso sería imposible, hermanos. Porque tú sabes y conoces el pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo son de apegados a la ley. Y obviamente Dios no iba a permitir que un hombre que era homosexual llegara a ser rey, ¿verdad? Imposible, hermano. Pero ustedes saben que el mundo y Satanás buscan ensuciar todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios.
Pero no creamos en sus mentiras, hermano. Si fuera así, David jamás hubiese sido respaldado por Dios y jamás hubiese derrotado a Goliat, ni hubiese llegado a ser rey. Porque tú debes saber una cosa, hermano, hermana. A Dios no solo no le gusta el pecado, Dios no soporta el pecado. Amén. Entonces sería imposible que él hubiese respaldado a David si él hubiese estado en pecado. El amor entre David y Jonatán era un amor puro, hermano. Era limpio, era el amor de amigos. De ese amor que pocas veces se encuentra en el mundo. Esa era la amistad que tenía David con Jonatán. Dice la palabra que le amó Jonatán como a sí mismo. Pero todo esto, hermanos, se estaba dando dentro de un contexto. ¿Y cuál era el contexto? El rey Saúl, el cual era el padre de Jonatán, fue el primer rey de Israel. Y ese rey desobedeció a Dios. No hizo lo bueno delante de Dios. Y fue desechado por Dios. Y bajo ese contexto, hermanos, se conocen David y Jonatán. En 1 Samuel 15:11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Saúl había sido mandado por Dios a desaparecer del mapa una nación, hermanos, pero él no hizo caso. Dios le había dicho que matara todos los animales, exterminara todos los animales, y no hizo caso, y trajo los mejores animales según él para presentarlos en sacrificio a Jehová. Y más encima no mató al rey. Y eso no le agradó a Dios. Porque a Dios, si hay algo que le agrada, hermanos, es que le obedezca. Amén. Tú puedes hacer todo el show que quieras, pero si tú no obedeces a Dios, no sirve de nada. Absolutamente de nada. Porque la verdadera adoración a nuestro Dios tiene que ver con obedecer su palabra. Amén. Jesús fue claro en eso, y tú y yo tenemos mucha más revelación en este minuto que lo que tenía Saúl. Pero él, al igual que tú y yo, él tenía el Espíritu Santo, y él debería haber entendido esto, pero no lo hizo, y por eso Dios lo desechó. En 1 Samuel 15, un poco más abajo de donde estábamos leyendo, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Bajo ese contexto, hermanos, se conocen Jonatán y David. Pocas veces se predica de Jonatán. Y este hombre realmente, hermanos, si tú lees la historia, si tú lees la relación que él tuvo con David, es un hombre totalmente diferente. Es un hombre que tiene otras prioridades. Y este hombre era hijo de Saúl. Él era el heredero del trono de Israel, por derecho propio, hermano. Pero él, al ver a David, él lo reconoció como el hombre escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel. Y esto se ve reflejado, hermano, cuando él le entrega todas sus pertenencias a David. Este era un hombre de Dios.
Y no es muy conocido en la Biblia, pero este hombre buscó hacer la voluntad de Dios, aunque eso significara ir en contra del rey de Israel, que era su padre, e ir en contra de sus propios intereses. Díganme que eso no es algo poco común. Eso no se encuentra todos los días, porque la gran mayoría de los seres humanos nos movemos siempre por algún interés, siempre por alguna conveniencia. Pero este hombre era distinto. Y dice la palabra que él amó a David como a sí mismo. Pero no solo de palabra, hermanos. Y dice la palabra, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y esto es el verdadero amor, hermano. Amar a alguien como a sí mismo. ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron cómo podríamos resumir la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este amor, hermano, solo puede ser real en nosotros cuando Dios está en nosotros. Y con este amor, Jonatán amó a David. Fíjate que lo repite 2 veces, que lo amó como a sí mismo. Qué importante, hermano, es el amor. Pero no es amor del mundo. No es amor del mundo que te dice que te ama porque tú haces esto, porque tú le haces esto otro, por esto, por esto. No, un amor incondicional. Un amor que nace desde la fuente del amor, de nuestro Dios. ¿Y qué hizo Jonatán, hermano, para poder demostrar que él amó a David como a sí mismo? Primero que todo, él lo protegió. Lo protegió de las acechanzas de su padre para matarlo, porque su padre quería matarlo. Saúl, después que vio quién era David, sintió envidia de David y quería matarle. Pero cualquiera podría haber dicho, bueno, a lo mejor Jonatán no se quiso meter porque amaba tanto a su padre como a David. Pero fíjate que sí se metió para proteger a David, porque él entendía que él era el próximo rey de Israel. Entonces él entendía cuál era la voluntad de Dios. Y a él no le importó el amor por su padre. Y esto está en armonía con toda la Biblia. Porque la palabra es clara cuando te dice que tú debes aborrecer padre, madre, hijo y cualquier otra persona. Y amar a Jesús y a Dios por encima de todos. Y eso es lo que está haciendo Jonatán, hermanos. El amor por Dios hace que él viva la voluntad de Dios y ame a David más que a su padre. Y por eso, y por esa razón, él lo defiende, lo protege. En 1 Samuel, capítulo 19, del 1 al 7, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Te fijas cómo la Biblia una y otra vez resalta el amor? Y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo,
pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. ¿Te fijas o no? Cómo él busca la manera de proteger a su amigo, de defender a su amigo. Esto nos muestra claramente, hermano, que cuando tú estás frente a una relación con alguien, ya sea con un amigo, con tu esposa, tú tienes el deber, si dices que lo amas, de defenderlo, de protegerlo si alguien habla mal de esa persona. Porque ese es el verdadero amor. El verdadero amor cuida en todo sentido a la otra persona. Ni siquiera una mala palabra. Él podría haber armado el tremendo cagüín con su padre Saúl, ¿verdad? Y haberse unido y haber matado a David. Pero como dice la palabra, él la amaba como a sí mismo. Y ese amor lo pone Dios. Y estas son las relaciones que Dios busca que su iglesia tenga. Una relación firme, una relación de protección, de ayuda, no una relación de la boca para afuera. Porque nosotros somos muy buenos para hablar, muy buenos para decir te amo, pero al momento de cuando alguien habla mal de la otra persona, tú te quedas callado, tú te quedas callada. Eso no es amor. Porque si tú amaras a esa persona, tú defenderías a esa persona. Tú querrías que esa persona entendiera quién es realmente la otra persona. Amén. Así era Jonatán con su amigo David. Mira lo que dice en 1 Samuel 20, del 8 al 17. Dice: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, David hablándole a Jonatán, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. Y vuelve a decir lo mismo la palabra, hermano. Porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Otra vez Jonatán sigue diciéndole a David: no te preocupes. Si mi padre te quiere matar, yo te voy a avisar para que tú puedas escapar, para que tú puedas estar bien. Ese es el verdadero amor, hermanos.
El verdadero amor requiere compromiso. Aquí hay un compromiso real entre Jonatán y David. Y ese es el compromiso que debe haber en todo hombre o mujer de Dios. Un compromiso que jamás se rompe. Fíjate que David, después que murió Saúl y murió Jonatán, quedó descendencia, un hijo de Jonatán, que es Mefiboset. Y él cumplió su promesa. La promesa de que nunca iba a faltar la descendencia de Jonatán en la casa del rey David. ¿Y qué hizo David? ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era un hombre que estaba, dice la palabra, en Lodebar, un lugar de sufrimiento, porque él no tenía piernas. Él no podía caminar como tú y como yo. Y David lo mandó a buscar y lo llevó a su mesa y comió con el rey. Ese es el verdadero amor, esa es la verdadera amistad. David podría haber dicho, no, si Jonatán ya murió. Pero él había hecho un compromiso. ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Y esas son cosas que a veces nosotros los cristianos olvidamos, hermanos. Que hacemos compromisos y compromisos, pero se nos olvida que lo estamos haciendo delante de Jehová. Amén. Nuestro compromiso como cristianos, hermanos, no es solo con los hermanos, es primeramente con Dios. Porque ellos dos juraron delante de Dios que se cuidarían en el fondo, que lo cuidaría. Jonatán le juró a David que le cuidaría delante de Jehová. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Porque este era un hombre que temía a Jehová. Este era un hombre que temía al Señor. Y este hombre, hermano, no solo protegió a David, no solo lo defendió delante de su padre, sino que también sufrió por amor a David. Él lo amó más que a su padre. En 1 Samuel 20, 32, 34 dice: y Jonatán respondió a su padre Saúl, le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. ¿Te fijas? Este es el verdadero amor. A ti no te da lo mismo lo que está viviendo el otro. Para él esto era terrible, porque su padre, al cual él amaba, estaba diciéndole a David: te voy a matar. Y David era su amigo. Y no es que Jonatán, hermano, haya tomado el lado de David y se haya puesto de acuerdo con David para matar a Saúl, porque ellos entendían claramente cuál era la voluntad de Dios y sabían que si un día Saúl iba a ser quitado del reino, había que esperar el tiempo de Dios. No se apresuraron. Aunque David ya había sido ungido como rey, David sabía que todavía no era el tiempo de tomar ese lugar. Entonces Jonatán sufrió, hermanos. Qué terrible, hermano, es cuando dos personas que tú amas se enfrentan en una pelea a muerte. Porque Saúl no solo quería hacerle daño a David, hermano, él quería matarle. Era tanta su envidia, era tanto su odio, y no aceptó la voluntad de Dios, hermanos. Pero Jonatán sí la aceptó. Y dijo: si hay alguien que defender aquí, es a David.
porque Él es el futuro rey. Él es el futuro de Israel. Y lo amó más. Y como dice Lucas 14:26, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Es decir, hermano, lo que Jesús dijo no era algo nuevo. Era algo que todo cristiano o todo hijo de Dios lo entiende. Que el amor de Dios debe estar sobre todos los demás. ¿Qué dice la palabra, hermano? Que el amor es sufrido. Y Saúl estaba sufriendo, Jonatán estaba sufriendo por causa de amar a David. En 1 Samuel 20, un poco más abajo de donde estábamos leyendo, dice, luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. Fue como una despedida, hermanos. Estaban entendiendo, pareciera, que iban a tener que separarse porque su padre estaba definitivamente dispuesto a matar a David, no importando las consecuencias, no importando el amor de su hijo por David, no le importaba nada a Saúl. Y ellos se despidieron y se besaron, hermanos, y lloraron el uno con el otro. ¿Puedes imaginar esa escena? Despidiéndote de un ser amado que probablemente a lo mejor nunca más lo vas a volver a ver. Pero así es el amor. Esto es amar a alguien como a sí mismo. Jesús fue tan claro en esto, hermanos, y creo que la iglesia ha olvidado esto. Lo más importante. A veces la teología al mundo le hace mal, hermanos. Cuando tú no tienes una buena teología, tú te olvidas de lo más importante. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 13, donde dice, y dijo Jesús, 13:34, Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mira lo que dice más abajo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es lo que muestra la relación de Jonatán y David. Y esa es la relación que debería haber entre todo cristiano. Una relación de protección, una relación de fidelidad, una relación de amor, de compromiso verdadero. No de los labios hacia afuera. Porque Jesucristo dio un nuevo mandamiento, hermanos. Y ese nuevo mandamiento no es que se amen unos a otros. El nuevo mandamiento es tal como yo los he amado. Nunca antes, hasta que Cristo vino a la tierra, pudimos ver cómo Dios ama al ser humano. Porque dice la palabra, el mismo Jesús dijo, no hay amor más grande que aquel que da la vida por su amigo. ¿Te fijas que Jonatán entendía eso?
Y estamos hablando de casi 700 años antes de que Jesucristo viniera. Lo que pasa es que Dios nunca ha cambiado, hermanos. Dios siempre ha sido el mismo, es y será el mismo. Amén. Pero ¿cuál es la crisis hoy día de la iglesia? Este tipo de relaciones. Todo está bien hasta que alguien te lleva a la contraria. Todo está bien hasta que hay algo que a ti no te gusta. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque de seguro, en algún minuto, aquellos que eran supuestamente verdaderos amigos, hubo algo que no les gustó. Hubo algo que era contrario a lo que él pensaba. Y simplemente dicen, separémonos. ¿Ustedes creen que David y Jonatán se habrían separado si no hubiese sido por Saúl? Jamás. Ellos eran verdaderos amigos, que se amaban de verdad. Y el verdadero amor, dice la palabra, que nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor. Ese es el cambio que hace Cristo en nuestro corazón. Aquí ya no hay relaciones pasajeras. No hay amistades pasajeras. Por eso yo no entiendo, hermano, cuando la gente se va de la iglesia. Podrán tener miles de razones, hermano, pero el amor nunca deja de ser. Y por último, ya váyanse de la iglesia, pero sigamos siendo amigos. Pero no. Porque muchas veces nuestras amistades las tenemos solo por conveniencia. Amén. No porque comprendamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, esto ocurre porque hablamos demasiado y hacemos muy poco. Pero eso ocurre porque dentro de nosotros no está el Espíritu Santo obrando para amar como Jonatán amó a David. Amén. Mateo 22, 36, 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué dice Juan, hermanos? Que si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, el tal es mentiroso. Ese es el amor que busca Dios. Y tú nunca en tu vida podrás amar a alguien si no amas a Dios primero. Y para amar a Dios primero, Dios debe haber obrado en ti. Porque claramente, hermano, el hombre aborrece a Dios. El hombre natural aborrece a Dios, hermano. Solo cuando Dios obra en nosotros, esta condición cambia. Amar a alguien, hermano, como a sí mismo es cuidarlo, protegerlo, favorecerlo, hablar bien de él, pensar bien de él, ser fiel, sacrificarse por él, dar la vida por el otro. ¿No es lo que hizo nuestro Señor? Así es. Jonatán, hermano, sin conocer a Jesús, entendía que así era el amor. Todo lo demás, hermano, que se llame amor y no tenga estas características, es solo conveniencia. Es decir, mientras tú me sirvas, yo te voy a amar, pero cuando tú ya no me sirves, yo ya no te amo. Y te dejo. No importa, no me importas. ¿Es eso amor? ¿Es el verdadero amor? A ver,
¿Por qué te ama Dios? ¿Hemos cumplido algún requisito para que Dios nos ame? ¿Hay alguna condición en nosotros para que Dios nos ame? Su amor es incondicional. Amén. Así es. No hay nada que cumplir. Y no me malentiendan, ¿ah? Porque cuando Cristo obra en ti, tú sabes que tienes un compromiso con Dios. Amén. Y eres diligente, eres responsable. Porque eso hace el amor. O dígame usted, un padre que ama, deja botada a su familia. O no le trae, no le tiene un techo, no le tiene comida. Ese es el verdadero amor. Pero el verdadero amor va más allá de cosas materiales. El verdadero amor hace sentir a la otra persona que está contigo, aunque no esté ahí físicamente. Amén. Eso es lo que el Señor nos enseñó en el amor. Así es. Jonatán, hermano, definitivamente era un hombre diferente y sin fama. Muy pocas veces he escuchado predicar de Jonatán, pero yo veo en él un hombre diferente. Este tipo de hombre, hermano, mata toda la tradición y la religión de muchas iglesias, porque este pensamiento y actitud de Jonatán es conforme al corazón de Dios y no de un hombre común y corriente que lo único que busca es solo un lugar importante en la iglesia y la bendición de Dios, pero jamás hacer la voluntad de Dios. La actitud de Jonatán, hermano, de despojarse de todo y entregárselo a David, es una profecía de lo que Cristo haría por su iglesia. Amén. Él siendo el futuro rey, cuando vio a David dijo, no, yo no soy rey, él va a ser el rey. Y le entregó todo. Amén. Se rindió a David. En Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es muy similar a lo que Jonatán hizo con David, porque él se rindió, él se despojó de todo, de todo. Tú debes entender quién era Jonatán, tú debes entender que era hijo del rey Saúl, el primogénito del rey Saúl. Amén. Pero hoy en día, hermano, esta actitud no es normal en la gente de la iglesia. Podemos ver al ser humano buscando en la iglesia cómo prosperar, más que buscar hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios nos convenga o no nos convenga. Ahora, claramente, si tú eres cristiano, tú entiendes que siempre nos conviene hacer la voluntad de Dios. Siempre es mejor. Como cristianos, hermanos, somos llamados a ser la luz del mundo, distintos al resto, como Jonatán, sin jactarnos, sino para la gloria de Dios. Pero no hombres raros, hermanos, sino que hombres comunes y corrientes, pero con otros intereses. No hombres grandes, sino hombres y mujeres con un Dios grande. ¿Qué habría hecho yo en el lugar de Jonatán? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jonatán? Esta es una pregunta retórica, hermanos, que tú deberías responder en tu interior. Y esa respuesta te va a mostrar quién eres tú. Si eres realmente un hijo de Dios o eres alguien que quiere utilizar a Dios. Pensemos un poco,
Pensemos juntos, hermano. Estamos hablando de un reino. No estamos hablando de una empresa, hermanos, que va a heredar Jonatán. Estamos hablando de un reino. Estamos hablando de que él iba a heredar poder, fama, riquezas, placer. Y eso es todo lo que un hombre sueña en su vida. Un hombre normal, un hombre natural. Esas son todas sus metas en la vida. Esto es por todo lo que el hombre lucha toda su vida, hermanos. Pero a Jonatán no le importó, le dio lo mismo. Le importaba más que Jehová fuera glorificado. Wow, hermano, ese es un corazón para Dios. Jonatán renunció a todo esto por agradar a Dios y no agradarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque su mirada de seguro no estaba en lo de este mundo, sino en Jehová, que es eterno. Con esto él refleja que conocía a Dios y reconoció en David el Espíritu de Dios. ¿Quién era David? A David ni los hermanos lo querían, pues, hermano. Si era un simple pastor. Pero aquí es donde nos equivocamos, porque Dios no es como tú, porque Dios no es como yo. Él no mira la apariencia ni la condición del hombre, Él mira el corazón del hombre. Amén. Y el único que puede actuar en el corazón del hombre es Dios. Amén. Y Dios preparó el corazón de David para ser rey de Israel. Y Jonatán lo sabía y no le importó. Y renunció a todo y dijo: bien, si David es rey, que así sea. Amén. Y como dice la palabra, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Jonatán dijo: sí, acepto que David sea rey. Esto me recuerda a Pablo, hermanos. Anteriormente conocido como Saulo. ¿Sabes de qué tribu era Saulo? De la tribu de Benjamín. De la misma tribu de Saúl. De la misma tribu que Jonatán. Pero hay una cosa que debemos entender. Dios no siempre elige a los hombres según su descendencia. De hecho, la gran mayoría se salta la descendencia. Y Él elige a quien quiere. A quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero volviendo al tema, hermanos, de Pablo, porque esto me recuerda a Pablo, hermano. Pensar en Jonatán me recuerda a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo renunció a todo por seguir a Jesús. Después de ese encuentro que tuvo con Jesús. ¿Quién era Saulo, hermanos? ¿Cómo este hombre cambió su vida? Primero que todo, ¿tú sabes que Saulo cambió su vida totalmente? Porque mira lo que dice Filipenses 3, del 3 al 10, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué dice la palabra, hermano? La palabra dice que el Evangelio para el mundo es locura. Mira, si Jonatán hubiese tenido un hermano que los tuvo, ¿verdad? Le habría dicho, oye Jonatán, ¿estáis seguro de lo que estáis haciendo? Porque fíjate que tú puedes ser el siguiente rey y vas a dejar todo lo que te va a heredar mi padre por dárselo a David. Es que en realidad Jonatán no creo que haya pensado así. Amén. No era por dárselo a David simplemente. Es porque era la voluntad de Dios. Así es. Amén. Y la voluntad de Dios es perfecta. Entonces Saulo, que se convirtió en Pablo, cambió del cielo a la tierra, hermanos. De perseguidor a ser un predicador del Evangelio. Es decir, pasó a ser exactamente lo contrario a lo que era. Amén. Y así debe ser el cristiano. Exactamente contrario al mundo. Porque nosotros estamos en este mundo, hermanos, pero no somos de este mundo. Amén. Te digo una cosa. En esta vida hay una sola cosa que nos va a llenar, que nos va a hacer sentir completo. Y no es una cosa, es una persona. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque tú, aunque tengas todo el dinero, aunque tengas toda la fama, aunque tengas todo, si tú eres un hijo de Dios, nunca vas a ser feliz en la tierra. Siempre vas a estar incompleto. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida y eres un hombre totalmente infeliz, insatisfecho, tú te das cuenta por qué. Es porque hay una sola cosa que llena a aquel que Dios ha escogido. Amén. Y es su amor, es su persona, es su carácter, su hermosura. Y es así como podemos decir, ya nada deseo en la tierra, porque Él ya me encontró. Porque no podemos decir que nosotros lo encontramos. Él nos encontró. Amén. Él te amó. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya te amaba. Y ese amor, ese es el que transforma nuestro ser. Esa revelación de Cristo, hermano, el cual dio la vida por nosotros, el cual soportó las 3 horas de oscuridad, recibiendo la ira de Dios por amor a ti, es lo que cambia nuestro corazón y cambia nuestros intereses. Pero si Cristo no habita en ti, tus intereses siguen siendo los mismos que tenías antes, solo que ahora con la fachada de cristiano. Amén. ¿Y tú crees que Dios te va a ayudar en eso? A Dios no le podemos engañar. Así es. De Dios nadie se burla. A Jonatán, hermano, al igual que Pablo, no le importaban los títulos ni las posiciones. Lo único que le importó era ser fiel a Dios. Y si es fiel a Dios, fiel a su amigo. Amén. Glorificar a Dios y no a sí mismo. ¿Te fijas que el carácter del cristiano, el carácter de aquel que busca la voluntad de Dios es contrario al mundo? Amén. Es totalmente contrario. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿estoy glorificando a Dios con mi vida o me estoy glorificando a mí? ¿Qué es lo que busco? Jonatán sí sabía poner a Dios primero y no buscar beneficios propios para esta vida. Él entendía cómo se movía el reino de los cielos. Él entendía esto, hermano,
que los discípulos no lo lograban entender. Amén. En Mateo 20, del 20 al 27, voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice: entonces la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron con los 2 hermanos. Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. En otras versiones dice, deberá ser el último. Y así se mueve el reino de los cielos. Así lo entendemos los cristianos porque así está estipulado en la palabra de Dios. ¿Quieres ser el primero en el reino de los cielos? Hasta el último. Así como Jonatán. Jonatán se volvió un siervo de David. Porque entendía el reino. Entendía quién era Dios. No es la posición, hermano, ni el título lo que te hará un hombre o una mujer diferente, sino que Cristo habita en ti por medio del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Para qué Cristo querría habitar en ti o el Espíritu Santo en ti si no es para vivir en la voluntad de Él? Pero muchas veces, cuando la gente no tiene a Cristo, no entiende esto, hermano, y cree que Cristo habita en él para su propia voluntad, para su propio beneficio, para que en esta vida le vaya bien, para que en esta vida todo le salga bien. Pero no es así. Dígame usted, cuando Jesús estaba frente a la cruz, cuando se le reveló todo el sufrimiento que vendría a él por medio del Padre, ¿qué dijo él? Quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces la voluntad de Dios no la vamos a entender, pero vamos a tener que confiar en Dios. Y Jonatán entendía esto. Entendía que para ser el primero en el reino de los cielos hay que ser el último aquí en la tierra. Hay que servir, hay que hacer la voluntad de Dios. Así lo dijo Jesús. Pero muchos quieren lugares, títulos, puestos en la iglesia, pero no quieren servir. Qué mal entendimiento del Evangelio. Si el mismo Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo vine a servir, no vine a ser servido. En Marcos 9, 32, 35 dice, pero ellos no entendían lo que decían y tenían miedo de preguntarle. Y llegaron a Capernaum y estando ya en la casa le preguntaban, ¿qué discutías por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y esto es totalmente contrario a lo que nos enseñan en el mundo. ¿Qué te enseñan en el mundo? Estudia para que seas jefe, para que seas el mejor. Y muchas veces, hermano, aquellos que son chupamedias, ¿cierto?
buscan ser chupamedias para ser jefe. Pero detrás de todo eso hay un corazón que quiere tener poder para tener el control de las cosas, no realmente porque quiera servir al jefe, no que quiere quitarle el puesto al jefe. Así es el corazón del hombre. Pero el verdadero cristiano es un siervo. Y no siervo solo aquí en la iglesia, hermano, sino que siervo también en la casa. Y allí es donde cuesta, ¿verdad? Porque allí supuestamente nadie nos está viendo, pero en la iglesia nos están viendo. Pero debemos ser siervos en todo lugar. Así lo entendió Jonatán. Otra historia, hermano, que refleja esta actitud de desinterés, esta actitud de confiar más en Dios que en las cosas que vemos, es la historia de Ruth. ¿Conocen ustedes la historia de Ruth? O la historia de Noemí. Porque es la familia de Noemí que sale, cierto, de Israel para buscar comida porque estaban pasando hambruna. Y se mueren los dos hijos y se muere el esposo de Noemí. Y quedan sin nada. Y ustedes saben, cierto, que en el antiguo Israel, aunque yo creo que hoy día aún es así en algunas partes, si no estaban los hombres, no había quien mantuviera esa casa. Es decir, si habían puras mujeres, era muy difícil que surgieran, que prosperaran. Por eso Israel determinó hacerse cargo de las viudas, porque si las viudas no tenían quien las mantuviera, tenía que mantenerlas el pueblo. Entonces, bajo este contexto, Noemí queda con sus dos nueras nomás, las esposas de sus hijos. Claramente Noemí, si tú la mirabas, no había ni un futuro en ella, porque no tenía ningún hombre. Y ella le dice que se vayan, porque con ella no tienen futuro. Dice en Ruth 1, del 15 al 18, dice: mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella, le dice a Ruth. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Esta es la relación que tenía David con Jonatán. Y esta es la relación que todo cristiano debe tener con sus hermanos, con su familia. ¿Te fijas la determinación de Ruth? No me voy a separar de ti. Aunque vivamos en la pobreza, aunque vivamos sin tener nada, yo voy a estar contigo. Es parecido al compromiso que hace uno cuando se casa, ¿verdad? Un pacto. Este es un compromiso de Ruth con Noemí. ¿Qué le ocurrió a Ruth? Al final, gracias a Noemí, ella se casó con el sobrino Boz y prosperaron. ¿Qué tal si Ruth hubiese partido para otro lado? Quizás nunca hubiese prosperado, pero decidió confiar en Dios. Porque, o sea, mira, la palabra tú debes leerla, pero debes pensar al leerla. Porque tú debes pensar: ¿y por qué esta mujer está tan decidida de seguir a Noemí? Porque en realidad ella no está siguiendo a Noemí. Ella está siguiendo a Dios, que es a quien sigue Noemí. Ella, dentro de la familia de Noemí, tiene que haber conocido a Dios.
a Jehová de los ejércitos, porque ella era una moabita, ella no era israelita. Y ella conoció a Dios y conoció el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es distinto. Por eso ella nunca se quiso separar de eso. Cuando tú conoces realmente a Dios y conoces la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú realmente la conoces, tú nunca más te vas a querer separar de ella. Porque te digo una cosa, si hay algo real en este mundo, es el amor de Dios por medio de su iglesia. ¿Sí? Y yo sé, y muchos dirán, pero yo conozco a este, conozco a este otro. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que está en la iglesia, hermano, es realmente cristiano. Muchos confiesan ser cristianos, pero su corazón está lejos de Dios. El verdadero cristiano, hermano, no le tiene amor a las cosas de este mundo, le tiene amor a las personas de este mundo. Le tiene amor a Dios y a las personas que Dios ha puesto en su camino. Y no las abandona de la noche a la mañana. Bonito cristiano, ¿cierto? Que abandona a sus hermanos en medio de la batalla. Nuestro amor, nuestra justicia, dijo Jesús, debe ser superior a la de los fariseos. Eso es lo distinto de nuestra iglesia. Eso es lo distinto de nuestro Dios. Porque nuestro Dios, desde el minuto que dijo que estaría con nosotros, ha estado con nosotros. Amén. Y así debemos ser nosotros. Amén. Si decimos ser discípulos de Cristo. Dice Mateo 6:24, para aquellos que aman el dinero, hermano, y buscan a Dios por el dinero, dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Muchos cristianos, hermanos, llegan a Cristo y empiezan su empresa. Y después se olvidan de Dios. Se cumple lo que Jesús dice. Tú no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. El problema es que cuando tú no eres cristiano, claramente tú vas a amar el dinero y vas a aborrecer a Dios. Y puedes venir a la iglesia, puedes hacer todo el show, pero el corazón lo conoce Dios. Y ese corazón que tenía Jonatán es el corazón que busca a Dios. Pero ese corazón solo lo puedes tener si Dios lo decide dártelo. ¿Qué corazón tenía Judas? Después de pasar 3 años escuchando al Creador, al dador de la vida, hermanos. ¿En qué era lo único que pensaba Judas? En el dinero. Dice en Juan 12, el 4 al 8. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad. Era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Para mi entierro siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Te fijas? Un hombre que estuvo 3 años con Jesús. Y no va a pasar en la iglesia, hermano. Que haya gente que dice ser cristiana, pero en realidad lo que busca es que Dios lo bendiga materialmente y no espiritualmente. Ahora, es claro que Dios nos bendice, pero Dios bendice nuestra alma primero. Y vamos prosperando conforme a eso. No como el mundo, hermano. Porque ¿qué busca el cristiano? El cristiano, como Jonatán, no tiene puesta su mirada en las cosas de este mundo, sino que tiene puesta la mirada en hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios va a parecer un pésimo negocio, pero debemos confiar en Él, porque lo único que nos conviene en el fondo, hermanos, es confiar en Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Es ser buena persona? No necesariamente.
¿Es renunciar a todo y ser pobre? No necesariamente. ¿Ser defensor de los pobres? No necesariamente. Hacer la voluntad de Dios es saber exactamente lo que Él piensa y quiere de mí. Y hacerlo. ¿Y cómo se logra esto? Con el nuevo nacimiento. Con la palabra de Dios. Con la meditación en la palabra de Dios. Con mucha oración. Para conocer realmente a Dios y tener una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, esto de ser cristiano nunca va a funcionar. Porque, hermano, si nosotros estamos aquí hoy día es porque Él está en nosotros. Amén. Y Él nos sostiene. No es algo de nosotros, Sí. es algo que está en Él. ¿Y por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios, hermano? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, por nuestra naturaleza. Porque todo lo que Dios te pide, hermano, va en contra de lo que mi carne desea. Lo que tu carne desea. Y va en contra de todo lo que te han enseñado en este mundo. ¿Te fijas por qué fallamos muchas veces los padres con nuestros hijos? Porque nuestros hijos fueron al colegio y le enseñaron por muchos años doctrina del mundo. Y nosotros no hicimos lo que debíamos hacer, enseñar la doctrina cristiana. Amén. Que nuestro interés no está en esta tierra, Así es. Amén. está más allá. Muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios por falta de fe, porque no confiamos en Dios realmente. Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, hermano, porque nos creemos más sabios que Dios. ¿Seremos más sabios que Dios? ¿Tú sabes lo que va a pasar en 3 días más? ¿En 10? ¿En un mes? ¿En un año? No, tú no lo sabes. Yo tampoco. Pero Él sí lo sabe. Amén. Entonces, ¿en quién deberíamos confiar? Como sabio, solo en Dios. Amén. Muchas veces por temor, hermanos, o por falta de temor a Dios. Creemos que este es un juego, creemos que el cristianismo es un juego, siendo que aquel hermano que ha pisado una iglesia y no se ha comprometido con Dios está en graves problemas porque va a tener mayor condenación aquel que ha escuchado la palabra de Dios que aquel que no ha pisado una iglesia. Amén. La relación de David y Jonatán, hermano, reflejan 3 características que deben estar en el cristiano. Y no te voy a decir, tú debes hacer esto, para ser como Jonatán. No. Cuando tú naces de nuevo, esto está en ti. Amén. Jonatán quedó ligado a David, es decir, él se comprometió con David. No se trata de querer o no querer. No se trata de que si tengo ganas o no tengo ganas, o tengo tiempo o no tengo tiempo. Se trata de entender que cuando nosotros hacemos un compromiso con alguien cristiano o con la iglesia, estamos haciendo un compromiso con Dios, con Cristo primeramente y luego con las personas. Obviamente, si tú lo entiendes así, vas a ser fiel. Pero cuando tú entiendes que crees que el compromiso es con las personas solamente, tú no vas a ser fiel, no te vas a comprometer, no vas a estar ni ahí con la relación. ¿Tienes un compromiso real con Cristo? Porque te digo una cosa, Él nos rescató y ahora Él vive en nosotros. Y esto tiene que ver mucho con el amor que tenemos por Cristo, por la fidelidad que tenemos con Él. No, cuando tú eres infiel con nuestra amistad, tú estás siendo infiel con Dios, primeramente, y luego con nosotros. Entonces, si hay algo que a veces falta en la iglesia, hermano, es compromiso. Es decir, hoy día voy, mañana no.
Hoy día trabajo para Dios, mañana no. Hoy día voy a pensar en Dios, mañana no. El verdadero cristiano está pensando todo el tiempo en la iglesia. Amén. Jonatán, hermano, rindió todas sus posesiones a David porque lo reconoció como el rey de Israel. Lo mismo debemos hacer con Cristo, rendir todo a Él. Y no estoy hablando de cosas materiales, hermano, estoy hablando de tu corazón. Porque Él es el Rey soberano del universo, no hay otro rey. En realidad tú y yo no tenemos nada, todo le pertenece a Él. Amén. Si hay algo bueno en nosotros, viene de Él. Si tenemos alguna bendición, viene de Él. Entonces debemos rendirnos a Él, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Eso fue lo que hizo Jonatán. David es el rey y debo rendir todo a Él, hasta su corazón. Pero la gente rinde todo, hermano, a Dios, pero menos su corazón. Amén. Dios quiere cambiar tu corazón, Él quiere cambiar mi corazón. Porque el problema nuestro es nuestro corazón. ¿Cuál era el problema de Saúl? ¿Por qué quería matar a David? Si había sido ungido por Dios, si había sido usado por Dios como el rey de Israel, que cuando le dieron poder, se mostró lo que había en su corazón. Y en su corazón había un gran ego, pensando que él era el importante, que todo lo que había hecho había sido por él, siendo que el que había vencido a sus enemigos había sido Dios. Amén. Bendición total, hermanos. Jonatán amó más a David que a su propio padre. Lo mismo debe hacer el cristiano, debe amar más a Cristo que a cualquier persona de su familia. Amén. Y esta es la parte que no entiende la familia a veces y te toman mal y dicen, oye, te prefiere estar en la iglesia que estar con su familia. Hemos entendido esto. Amén. Dios es primero, Amén. porque gracias a Dios estamos vivos. Así es. Amén. Él nos dio vida. Amén. El amor de Jonatán, hermano, por David fue excepcional, desinteresado, incondicional, fiel, protector. Pero ese amor, hermano, no se compara al amor que Dios tiene por ti y por mí. Amén. Es un pequeño reflejo, hermano, del amor que Dios tiene por ti. Para amar de esta manera hay una sola forma, hermano, y es rindiéndose a la fuente del amor. Alguien escribió esto, hermano, con respecto al amor de Dios. El amor de Dios en Cristo. Dice, Él dio lo más valioso, su único hijo, para rescatarme del infierno y la oscuridad, para llevarme a sus brazos eternamente, sin acusarme, sin condenarme. Simplemente derramó su sangre por mí y recibió mi castigo eterno para pagar por todos mis pecados pasados, presentes y futuros, quitando toda culpa a través de la cruz. Un regalo de mi Padre, que me vio perdido y tuvo misericordia de mí. Me ha devuelto la esperanza, me ha dado la vida, me ha hecho su hijo. Siendo yo un bastardo, Él me adoptó, me regeneró, me justificó, me santifica todos los días y me limpia de mi maldad. Él me ha hecho nueva criatura. Él se llevó toda mi carga y me ha entregado una carga liviana. Cuando ya no tengo fuerzas, Él viene y me da fuerzas de búfalo. Cuando caigo, Él me levanta con el poder de su gracia y de su palabra. Él es simplemente un Jonatán multiplicado por 1000. Él no tiene precio ni comparación. Él es mi Dios, mi amado, mi Señor, el que me guarda de todo mal y me protege de todos mis enemigos. Él es el que sustenta mi hogar, cuida a mis hijos. Él es mi guía, mi roca, mi todo. Sin Él nada puedo hacer y con Él todo es posible. Y Él me ha dado lo más importante en la vida, una eternidad con Él.
1 Corintios 13 dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra en la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Esto es lo que nos muestra la historia de Jonatán. El amor que él tuvo por David es un amor poco común. Es exactamente el amor que Dios derramó por ti. Amén. Por medio de su Hijo. Y eso es lo más importante en la iglesia. Muchas veces, hermanos, nosotros nos podemos estudiar la Biblia y podemos conocer toda la Biblia y sabernos los salmos de memoria. Pero si no amamos a las personas con las que nos relacionamos, ¿tiene algún sentido eso? ¿Tiene algún sentido vivir si no amamos? ¿Cuál es la gran diferencia de nuestra vida pasada a nuestra vida de hoy en día? Claro, vamos a decir Cristo, ¿cierto? Pero eso se debe ver reflejado en el amor que tenemos hacia los demás. Y debemos reconocer que muchas veces no reflejamos el amor. ¿Por qué? Porque le damos prioridad a otras cosas. Que nunca se nos olvide que lo que va a permanecer siempre y el más importante es el amor. Ese amor que Cristo nos enseñó. Ese amor que nos mostró Jesús en medio del pueblo de Israel. Un pueblo que lo aborreció. Un pueblo que lo escupió. Un pueblo que lo mató. Pero Él nunca dejó de amarlos. Porque aun cuando Él iba con la cruz y se burlaban, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese amor es el que cambia el corazón del hombre. Ese amor solo viene de Dios, solo viene de Cristo. Y ese amor es el que tú necesitas. Ese amor es el que cambiará tu vida. No es el amor de un hombre, no es el amor de una mujer. ¿Recuerdan la samaritana? 5 esposos había tenido.
pero solo encontró la felicidad cuando reconoció a Jesús como el Mesías por ti. Amén. Ese amor, solo ese amor, cambiará todas tus prioridades. Amén. Sí, Señor. Te hará renunciar a todo lo que amabas. Y te hará amar lo que no amabas. Amén. Ese es el efecto que produce el amor de Cristo, hermano. Amén. Por eso yo digo, hermano, la iglesia nunca está en crisis, hermanos. Porque el verdadero cristiano se entrega en amor a todas las relaciones. Amén. Aunque no lo amen, aunque lo basureen a uno sigue amando. Porque el amor nunca deja de ser. El amor de Cristo nunca deja de ser. Amén. Y ese es el amor que necesita el ser humano. Pero el ser humano, ¿qué piensa? Que Dios quiere amargarle la vida. Siendo lo único que ha hecho Dios es regalarnos su Hijo. Para que tú y yo tengamos vida. Y vida en abundancia. No una vida miserable, hermano. Una vida verdadera. Amén. Si tú no crees en Jesús, hoy es un buen día para que digas, hoy yo me quiero comprometer con Jesús. Hoy yo quiero rendirme a Él. Hoy yo quiero amarle a Él. Porque solo en Él hay salvación. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres. Oremos para terminar, hermano. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias por tu amor. Porque tu amor cambió nuestras vidas, Señor. Porque tu amor ha quitado el temor. Gracias, Padre. Gracias por derramar tu amor en nuestros corazones. Todo esto lo dejamos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Adoremos al Señor. Adoremos a aquel, el único digno de ser adorado. El único digno de ser amado. Porque Él tomó tu lugar.